Master. Presentando a Ninja. Unos trocitos de anchoas le darán el sabor perfecto a la cena de esta noche. Hemos de estar callados. Si los Polibot nos ven, seremos nosotros los que acabaremos enlatados. Así que vámonos antes de que venga alguien y nos pesque. Gracias, mano suelta. Ese papel nos vendrá muy bien. Oh, Blitzy, ya verás cuando pruebes la salsa que estoy haciendo para el sándwich de berenjena. Menos mal que estoy en alerta médica 24 horas al día. Tú lo que estás es celoso porque no sabes cocinar. Muy bien. ¿Qué os parece esto? Los de la Cor y los Polibot nos buscan a mi hermano ZZ y a mí porque intentamos salvar al mundo. Este dinero es para pagar lo que nos llevamos. ZZ estaría orgulloso de ti. Lo meteré en la caja registradora para que lo vean por la mañana. Me temo que has disparado la alarma del supermercado, Blitzy. Muy inteligente, Q. Es de verdad, mi querido Watson. ¡Vámonos de aquí! ¡Cuidado, Blitzy! ¡No te hagas daño! Lizzie Dulander, el escáner te ha descubierto e identificado. Suelta ese carro de mercancías, pon los brazos contra la pared y no te muevas. Y eso va también para los otros bots. ¿Bots? Nosotros no somos robots. Nosotros tenemos cerebro, joven e ignorante, vivo atópico. Y orgullosos de serlo, añado yo. ¡Volvamos dentro! Vosotros subíos al tejado y encargaos de las provisiones. Yo llamaré a BAS y me reuniré allí con vosotros. Tú no, mano suelta, tenemos que entrar en acción. BAS, aquí, Lizzie, urgente. Estamos rodeados en el supermercado. Sacadnos de aquí enseguida. Estaremos en el tejado, grandullón. Mano suelta, mantengamos ocupados a esos robots. Hemos de ganar tiempo. Instrucciones para todas las divisiones. La RM Corp ofrece recompensa por esos individuos. Deben ser capturados vivos. Perfecto, mano suelta. Eso debe ser suficiente para cegar sus lentes e interferir sus radares. Ataque con pintura. Cambien instrumentos de radar. 078XA. Usted está en posición para captura magnética de los atacantes. ¡Fuego! Radar estropeado. No disparen. Repito, no disparen. Me duele mucho. Mano suelta, ¿estás herido? Lo has hecho muy bien. Ahora vámonos al tejado. BAS debe estar al llegar para recogernos. Yo me ocupo de eso, chicos. ¿Sabes, Watson? Ojalá hubiera una forma más cómoda de viajar. Lo mismo digo, Q. ¡A casa, amigos! ¿Qué os ha pasado? Estaba muy preocupado, no sabía qué pensar. Os podían haber cogido los Polibots y meteros en la cárcel y todo por unas cuantas provisiones. Si quieres mi opinión, mereció la pena. ¿Un bocado? Hazlo en serio, Blitzy. De acuerdo, ZZ, lo siento, ¿vale? Tengo bocata de Blitzy. Tengo bocata de Blitzy. Vuelve aquí y de allí. ¿Quieres olvidarte del bocadillo y escucharme, por favor? Blitzy, nos están buscando todos los Polibots del mundo y los de la Cor quieren cazarnos. Un error y pasamos a la historia. Pues mano suelta ha estado casi a punto. Mírale, todo abollado por los Polibots. No te preocupes, mano suelta, yo te arreglaré. Te dolerá, pero como suele decirse, el que algo quiere, ¿cierto? Vaya, no pretendí poner a mano suelta en peligro.
No te preocupes. Afortunadamente, nuestros chicos no sienten dolor. Pero lo que quiero es que entiendas que esto es una auténtica guerra. No es un juego. ¡Pobre mano suelta! Yo le daría una mano, si tuviera. Tengamos esperanza, T1. Puede que logre recuperarse. Y si no se recupera, ¿quién nos dará de comer? ¿Quién nos cambiará el canal de la tele y pasará las páginas del periódico que estemos leyendo? ¡Ay! ¡Basta! No puedo soportarlo por más tiempo. T4, qué motivo. Nunca pensé que quisieras tanto a mano suelta, igual que yo. No le quiero. Lo que me preocupa mucho es no tener a nadie que nos sirva. Que nos cambie el canal de la tele y que nos pase la página del periódico. Creo que pronto estará bien. Muy bien. Ahora ven conmigo, Blitzy, y te enseñaré lo que he hecho mientras tú estabas de compras. Te devuelvo bocatas si me dejas ir contigo. Hecho. ¡Guau! ZZ, ¿cuándo habéis hecho esto? Genio 6 y yo llevamos trabajando en ello desde que nos informaste de la línea de montaje de los bots. Esta máquina puede construir cualquier robot que necesitemos para nuestra lucha contra la Corp. Introduces la información de lo que necesitas en el ordenador y ¡zas! Ahí lo tienes. ¡Qué estupendo! ¿Están ya esos listos para la lucha, Genio 6? Absolutamente, pero... ¡Genial! ¡Vamos a probarlos, Kiddy! ¡Oh, no, Blitzy! ¡No actives esos roboluchadores aquí! ¡Es peligroso! No seas cobarde, Genio 6. Esto es genial. ¡Guau! ¡Qué divertido! No te preocupes, déjala jugar. Creo que le gusta mucho. Hemos doblado la seguridad en todas nuestras fábricas LLP y la producción de chips está a pleno rendimiento. Estaremos preparados para instalar muy pronto los chips en todo nuestro programa de mejora. Ya era hora con ese Zip Zoolander suelto. Hemos hablado con nuestros contactos en televisión, periódicos y revistas. En menos de una semana se asegurarán de que ZZ y sus robochicos sean considerados por todo el mundo como enemigos públicos número 1. Estoy convencido de que en cuanto Zoolander salga de su escondite, mi bebé le cazará. Me molesta preguntar, Gis, pero ¿qué es exactamente tu bebé? Un fantástico rastreador 3A, mi querida Lady Frenética. Déjenme enseñárselo. Les presento a Bestia Bot. ¿Quiere responderme qué hace además de intentar asustar a Lady Frenética? A mí no me asustan las bestias LLP, ni mecánicas ni humanas. Verás, todos los seres humanos tienen una composición química especial y yo he introducido la de Zoolander sacada de su propia ficha clínica en la Bestia Bot. Bestia Bot detectará a Zoolander en cuanto aparezca en cualquier sitio de nuestra ciudad y le encontrará. Perfecto. Captúralo y tráemelo aquí. Vivo, si es posible. ¿No te parece genial, Denner? Puesto que tú lo hiciste, deberías saber que es un conglomerado de bancos de datos iguatópicos y... ¿Qué? Quiero decir que es extraordinario. Ninja será el luchador de artes marciales más fantástico jamás fabricado. El más completo, cauteloso como un ninja y dotado de sus aptitudes acrobáticas. Solo necesito que me ayudes, Denner. ¿Yo? Todo lo que tienes que hacer es buscar en tus datos el nombre del mejor luchador ninja que jamás haya existido. Vamos a ver. Sería el gran dragón Lee, que nació el 15 de julio de 1951 en Kowloon y murió el 1 de abril del 2017. Asistió al colegio Olvida eso, Denner, y dime dónde puedo encontrar su perfil o lo histórico.
en cualquier buena holobiblioteca del museo. ¡Fantástico! Vamos allá. Haremos un scan de DNA de ese Dragon Lee. Después le introducimos los datos a Ninja y mi nuevo chico se convertirá en el mejor luchador ninja de todos los tiempos. ¡Vamos, Denner, adelante! ¿Yo? ¿Pero cómo puedes pedirme que salga a plena luz del día y arriesgarme a que me hieran los polibots? ¡Ay! Vamos a salir a plena luz del día, pero no temas que nos descubran. Recuerda, yo soy Cid Zoolander, el luchador de la libertad y el rey del camuflaje. Zoolander, por fin. Mi querida Lady Frenética, estoy seguro de que le encantará saber que Zoolander ha salido de su escondite y que el bebé ha detectado su composición química. Oh, va a ser un día perfecto. Lo crea o no, le aseguro que en este momento Zoolander está entrando en el museo de la ciudad. En cuestión de minutos, Zoolander estará en nuestras manos. Créame, Lady Frenética, esta vez no escapará. Todo el mundo está mirándonos, ZZ. Son imaginaciones tuyas. ¿Quién iba a estar mirando a un viejo corriente que visita el museo con su presa? Procura concentrarte en el scan de DNA cuando yo abra el archivo holográfico del Gran Dragón Lee. Luchador ninja que jamás ha existido, Dragon Lee. Haz un escáner de su imagen, Denner. Hecho. ¿Podemos irnos ya de aquí? Gis, ¿cómo nos ha encontrado? ¡Es ZZ! ¡Mira ese monstruo bot! Por la puerta de atrás. Hey, aquí ZZ. Aquí estoy, amigo. Más vale que vengas a buscarnos, tío. Me persigue una cruel bestia de la Corp. Dame datos de la situación. ¡Nos están pisando los talones! ¡Hey! ¡Estamos detrás del museo! ¡Hey! ¡Adelante, Tuey! ¡No me funciona el ordenador! Denner, llévate el scan DNA al laboratorio. Dile a Blissey lo que ha ocurrido. Ella sabrá qué hacer. ¿Y qué piensas hacer tú, ZZ? Si nos coge a los dos, todo habrá acabado. ¡Vamos, date prisa! Quizá lo haya despistado. Me temo que no. Ni lo intentes, Zoolander. Nadie escapa a la Corp. El juego ha terminado. Es el fin. A la fábrica MDB. ¿Cómo? Es sencillo. Yo me fui por un sitio y él se fue por otro. Te encargaremos los repuestos para ZZ. ¡Chicos! ¡Pobre ZZ! ¿Crees que saldrá en la tele? Estoy impaciente. Quiero que salga en la
los dos en el museo La Luz del Día. ¡Es por el ninja! ¡Tomamos un scan del DNA del ninja! ¿Ninja? ¿Qué ninja? Así que tenemos un nuevo ninja chico. Genial, dame el scan del DNA de Ned. ¡Cuidado, Blitzy! ¿Pero qué está pasando aquí? Mi nombre es Ninja. Estoy aquí para servir a mi amo, Zoolander. Bueno es saberlo. Para tu información te diré que soy la hermana de tu amo. Hechas las presentaciones, vayamos a rescatar a ZZ. Ninja rescatará al amo ZZ. Tú y tú. Este nuevo chico tiene un vocabulario muy limitado. Ya ves. A un ninja se le juzga por sus actos, no por sus palabras. Memos. Vale, tío, yo no soy un memo. A ver, chico, listo. ¿Por qué debemos escucharte? Porque yo os lo pido, Jammers. Vamos, chicos, queréis salvar a ZZ, ¿verdad? Haremos cualquier cosa para salvarle. Bien, adelante. Se acerca un objeto, identificación. Objeto identificado, balón de voleibol. Para más exactitud es mi balón de voleibol. Por favor, identifíquese. Hasta ahora todo bien. ¡Estás loco, Gis! La próxima vez recuérdame que te traiga una camisa de fuerza. Ha llegado el momento del láser, chicos. Tenemos que hacer hablar a uno de esos bots. Déjame darle una descarga. Vamos, bot. A mí, dímelo todo. Bien. ZZ está en esa gran fábrica de allí. La llaman la fábrica MTV. Voy a repetirte mi propuesta, Phil. No más propuestas. Quiero destruirle ahora. Por última vez, Phil. Trabaja para la corporación otra vez y te haré uno de los hombres más ricos y afortunados del mundo. ¿Y ver al mundo caer bajo el dominio de la corporación? No, jamás, jamás. Así se habla, hermano. ¡Blitzy! Espera, vamos a sacarte de aquí. Demasiado tarde. ¡Machácale, Goliat! ¡Ahora! ¡Cojan ese mando a distancia! Ya han oído al Dr. Hiss. ¡Cojan ese mando a distancia! ¡Jammer Tools en marcha! Ya es hora de entrar en acción y darles a estos bots una lección. ¿Y vosotros? ¿Os vais a perder el partido? ¿Bromeas? Estás hablando con los deportistas. ¡Vamos, chicos! ¡Yo saco! Creo que a eso lo llaman un ace. No, eso me lo llaman a mí. ¡Por arriba, Bonnie! ¡Bestia Bot! ¡A por él! ¡Destrúyelo! Por fin, Deep Zoolander sentirá el poder de Goliat. ¡Ahora, BAS! ¡Tú y ahora! Hora de irnos, hermanos. Se acabó el juego. Chicos, volvamos a casa.
¿Qué pasa conmigo? Los últimos serán los primeros. Se ha escapado Lady Frenética, pero te prometo... ¡Oh, callaos! ¡Los dos!